capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz. Que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Creo que la mayoría de ustedes ya han leído sobre todo este pasaje del Nuevo Testamento. Sobre todo como Iglesia Pentecostés, es muy común que hagamos un énfasis en lo que es el bautismo del Espíritu Santo o lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Hoy nosotros vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. El tema del bautismo del Espíritu Santo o de la doctrina del Espíritu Santo no es un tema para fanáticos. Sencillamente las Escrituras nos habla de la tremenda importancia que tiene el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios. Comenzando desde Génesis, la palabra del Señor nos dice cómo en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu de Dios ha estado activo desde el principio. Y la palabra del Señor nos dice que somos salvos por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros el nuevo nacimiento. Quiere decir que nosotros tenemos vida por el Espíritu. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros estamos muertos. Lo que produce vida en nosotros y lo que nos da vida es la presencia del Espíritu Santo. De manera que es vital, que es importante, pero no solamente es el principio de la vida física, de la vida espiritual, sino es la continuación de la vida. Necesitamos que su presencia esté llenando nuestra vida para que nosotros nos mantengamos vivos espiritualmente. En este capítulo 2 del libro de los Hechos se nos habla específicamente sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 el día del Pentecostés. Cómo fueron llenos del Espíritu Santo, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cómo presenta la Escritura la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Estudiando las palabras que se mencionan en referencia a ella, uno comprende mejor lo que es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Veamos primero, la Biblia habla de una promesa. En Lucas capítulo 24, en el verso 49, nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La palabra promesa se menciona 53 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 53 se refieren a algo que Dios ha prometido, algo
que Dios ha comprometido su palabra. Cuando Dios promete algo, debemos de esperarlo, porque todo lo que Dios promete tiene su cumplimiento. No hay nada que Él haya prometido que no se haya cumplido. La Escritura dice, Él dijo y Él hará. Quiere decir, lo que Él dice se cumple. Lo que Él promete se va a cumplir. De manera que todas estas ocasiones en que se menciona esta palabra tiene que ver con lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, en el verso 13, ahí se nos habla de la promesa, de la herencia, de lo que Dios le hizo a Abraham. Dice que la promesa de que sería heredero del mundo. Quiere decir, Dios estableció una promesa con él que llevaría al cumplimiento. En Hechos capítulo 13, en el verso 32, ahí se nos habla de la promesa del Evangelio. El Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En primera de Juan capítulo 2, versículo 25, se nos habla de la promesa de la vida eterna. Dice la Escritura, y esta es la promesa, que en Él, que Él nos hizo la vida eterna. Todas estas son promesas que Dios ha hecho, y toda promesa tiene cumplimiento. El apóstol Pedro interpretó el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés como el cumplimiento de una promesa hecha por Dios por medio del profeta Joel. Nos dice la Escritura en Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios había prometido que iba a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Hay otros pasajes bíblicos que nos hablan del derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Entre ellos tenemos al profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, verso 27 nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y en el capítulo 37, en el verso 14, dice, pondré mi espíritu en vosotros. Luego nos dice el profeta Isaías, en Isaías 44, en el versículo 3, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 11, nos dice Juan el Bautista, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo mismo, Él también nos habló de la promesa. En Lucas capítulo 24, en el verso 49, nos dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Y en Juan capítulo 14, en el verso 16, nos dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Hay tres cosas que debemos de observar del Espíritu Santo como una promesa. Primero, es un ofrecimiento gratuito que se originó en la soberana voluntad divina, que se originó en la gracia de Dios y que no está condicionada a méritos personales. Hay veces que el creyente tiene la idea de que para ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que hacer algo, tiene que ganarse de la manera de que el Señor lo bautice. Es decir, hay algo que yo tengo que hacer y de esa manera voy a ganarme que el Señor derrame de su Espíritu sobre mí. La Escritura nos dice claramente, es una promesa y esa promesa es gratuita. Yo pregunto, ¿qué hiciste para poder ser salvo? ¿Hay algo que tú hayas hecho para poder ganarte la salvación? La salvación no es algo que tú ganaste, no es algo que se te dio como paga, tampoco es algo que se nos da como paga la promesa del Espíritu Santo, porque es algo gratuito de parte de Dios. Él lo ha prometido y ha prometido derramar su Espíritu sobre toda carne.
carne, y el que lo prometió es fiel para cumplir sus promesas. Nosotros como seres humanos vivimos prometiendo, y es muy común que nosotros no cumplamos lo que hemos prometido. Fallamos o faltamos a nuestras promesas, ya sea porque hemos cambiado de parecer y por eso nosotros ya no cumplimos con lo que hemos prometido, o sencillamente porque la hicimos a la ligera sin siquiera tomar en cuenta lo que estábamos haciendo, o sencillamente porque no tenemos el poder de llevar a cabo la promesa que hicimos. Pero el que nos prometió darnos de su espíritu tiene el poder de cumplir su promesa. Por eso es que todo lo que Él hace, todo lo que Él promete, lo que Él dice, lo va a cumplir. De manera que es una promesa gratuita, y esta promesa es para todos, porque no está hablando de una nación, no está hablando solo de los discípulos, no está hablando de la iglesia en su principio, está hablando de derramar su espíritu sobre todo aquel que cree, sobre toda carne. Quiere decir que esta promesa es también para nosotros. Dice el apóstol Pedro, el día del Pentecostés, cuando él se pone en pie y comienza a predicar, dice al final, porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que están lejos. Quiere decir, la promesa es para todos. No es una promesa para un grupo especial, para un grupo particular, sino es una promesa para todos. De manera que esta promesa es de carácter universal. No está limitada a un tiempo, no está limitada a una época. Esta promesa es para todos. Si nosotros lo creemos, lo vamos a recibir. Implica esta promesa también permanencia. Así como la vida eterna se presenta como una promesa constante que tiene vigencia durante el tiempo de la iglesia sobre esta tierra, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que esté con la iglesia durante todo el tiempo que la iglesia esté sobre esta tierra. Quiere decir que la promesa permanece vigente para la época y tiempo de toda la iglesia, de manera que es una promesa actual, es una promesa para cada uno de nosotros. Pero también la Escritura nos presenta el bautismo del Espíritu como un don, no solamente como una promesa, sino como un don. En Hechos capítulo 2, en el verso 38, la Escritura nos dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en el verso 45, nos dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. La palabra del Señor dice que Cornelio, un centurión romano, que era una persona temerosa de Dios y que buscaba a Dios insistentemente, de pronto en un tiempo de oración, de ayuno, le aparece un ángel para darle la instrucción de que traiga a Pedro, de que mande llamar a Pedro, le dice dónde se encuentra y que vaya por él. Envía mensajeros para que traigan a Pedro. Pedro al principio quería resistirse, pero el Espíritu le dijo que tenía que ir, que venían a buscarlo. Eran gentiles. Hasta ese momento solamente el Evangelio había sido predicado entre los judíos, pero ahora Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, la puerta de la salvación, porque el mensaje y la obra de Cristo es un mensaje y es una obra universal, es para todo ser humano. De manera que Pedro obedece al Espíritu, va con ellos, llega a la casa de Cornelio y le pregunta: ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me has mandado traer? ¿Me has mandado llamar? Y dice: para que nos prediques, para que nos hables todo el consejo de Dios. Estamos aquí reunidos para oír palabra de Dios.
Dice la Escritura que entonces Pedro entró y predicó, pero llevaba 7 hermanos que eran de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Eran judíos que lo acompañaron a él, a donde él fue. Por primera vez, estos judíos se estaban enterando, pisando la casa de un gentil, porque ellos no pisaban la casa de un gentil, no tenían tratos con ellos, pero ahora estaban entrando y pisando la casa de un gentil. Y no solamente eso, predicó la palabra de Dios Pedro. La Escritura dice que de pronto, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí. Y dice que los judíos de la circuncisión, ellos dijeron, sobre ellos también el don del Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos como nosotros. Así como el día del Pentecostés ellos habían recibido el don del Espíritu, ahora ya estaban viendo que ese don se estaba derramando sobre todos los gentiles. Ahí todos los que estaban reunidos oyendo el mensaje fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los oían hablar en lenguas, porque los oían magnificar a Dios, porque estaban profetizando. Por eso se dieron cuenta que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ellos están diciendo, el don del Espíritu vino sobre ellos. Se le llama don porque es un regalo celestial que Dios le place concedernos en su espléndida generosidad. Oiga, es un regalo que Él nos hace, es un regalo que Él nos da. Don quiere decir regalo. ¿Qué tienes que hacer para ganarte un regalo? Nada. Cuando nosotros regalamos algo, no es porque se lo merezcan, no es sencillamente porque se lo hayan ganado, es sencillamente que estamos dando un regalo porque deseamos hacerlo. Hermano, no es algo que nosotros nos ganemos, es un regalo del Padre Celestial, es un don. Quiere decir, Él lo da en su gracia, Él lo da en su infinita generosidad y bondad. De manera que la Escritura presenta el Espíritu como un don, el bautismo del Espíritu. También otra de las palabras que utiliza es un bautismo. Usa la palabra bautismo. En Mateo capítulo 13, del verso 11. Juan el Bautista dijo de Cristo lo siguiente. Dice, viene tras mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero él es más grande que yo. Dice, porque él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan hace una diferencia. Yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, él os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hablando del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, en el verso 5, el Señor dijo a sus discípulos, antes de que Él ascendiera al cielo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizar significa sumergir. Cuando usted fue bautizado, después de haber conocido a Cristo como su Salvador, usted fue sumergido en agua. Quiere decir, se le bautizó, se le sumergió en agua, quiere decir sumergido. El elemento en el que usted se bautizó fue en agua, pero ahora se habla de otro bautismo. Ahora es un bautismo del Espíritu, es un bautismo de fuego. Quiere decir que así como usted fue sumergido en agua y el agua lo cubrió por completo, así ahora usted tiene que ser sumergido en el Espíritu. Cuando usted fue bautizado en agua, el pastor fue el que lo bautizó y lo sumergió en el elemento que es el agua. Ahora es Cristo el que nos sumerge en el elemento del Espíritu. Somos bautizados en el Espíritu, somos sumergidos en el Espíritu. De la misma forma, de la misma manera como el agua cubrió por completo tu cuerpo, ahora de la misma manera somos sumergidos en el Espíritu. El Espíritu, por
tiene que inundar nuestra vida. Tenemos que estar cubiertos por completo por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que cubrirnos por completo. Oiga, quien lo recibe el bautismo es sumergido en el Espíritu de Dios. Quiere decir que está cubierto, que está anegado por la presencia de Dios. Así como usted quedó cubierto por el agua, así ahora queda cubierto por el Espíritu. Así como el agua lo anegó, así lo anegó ahora el Espíritu. Ahora la presencia de Dios está cubriendo por completo su vida. De manera que esa es otra de las palabras que se usa para describir esta experiencia maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo. Otra de las palabras que se utiliza es un derramamiento. Es un derramamiento. En Joel capítulo 2, en el versículo 28, nos dice: Dios dijo por medio del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor dijo que derramaría del espíritu sobre toda carne. En Tito capítulo 3 versículos 5 y 6 se habla del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. En Hechos capítulo 10 versículo 45 que mencionamos anteriormente, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, estaban sorprendidos, no daban crédito a lo que estaba sucediendo, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese bien cómo habla de derramarse el Espíritu sobre toda carne en la Escritura, cómo dice que se derrama abundantemente, y vuelve a repetir: derramarse el don del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir con esta palabra derramar? La palabra derramar se usa para explicar algo que se vuelca, que se otorga copiosamente, es decir, algo que es abundante. Oiga, es como cuando llueve, pero de una manera torrencial. Oiga, de una manera tan fuerte que a veces ni siquiera podemos ver. ¿Qué quiere decir? Está cayendo un diluvio. Oiga, está derramándose sobre la tierra, pues el Espíritu Santo se derrama sobre nuestra vida. Quiere decir copiosamente, abundantemente, se derrama el Espíritu sobre nosotros. Oiga, quiere decir que es algo que se otorga copiosamente. Hermanos, dice la Escritura en Juan 3:34, Dios no da el Espíritu por medida. Oiga, Dios no nos los da con medida. Oiga, no nos los da con cierta medida. Él derrama. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros de forma abundante, de forma copiosa. Por eso dice que Él no nos lo da con medida. Oiga, qué bueno que a nuestra disposición está el Espíritu de Dios, y no está en forma pequeña, no está en una cantidad medida poca, sino de una manera copiosa, abundante, para que nuestra vida esté completamente envuelta en el Espíritu Santo de Dios. Por último, la Escritura nos habla de una investidura. Una investidura. Dice Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es la idea de investidura? La idea es que la persona queda cubierta por el Espíritu. En otras palabras, que ahora tiene un vestido exterior que lo está cubriendo, y ese vestido exterior es la presencia de Dios. Oiga, ahorita en la escuela dominical se nos estaba hablando acerca de quitarnos las ropas viejas, las ropas que hemos traído del pecado.
Oiga, tenemos que cambiarnos nuestro ropaje. El ropaje que usábamos era un ropaje de pecado, pero ahora nos lo hemos quitado y ahora tenemos otro vestido, y ese vestido es el Espíritu Santo de Dios. Nos hemos revestido de Él, nos hemos investido. Quiere decir, ahora lo que nos cubre es el Espíritu de Dios. Es el que está cubriendo tu vida, es el que está cubriendo nuestra vida. Si algo necesitamos, es la cubierta del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Se ha manifestado de esta manera el Espíritu de Dios sobre tu vida. Se ha manifestado de esa forma. Se ha manifestado de esa manera. Hermanos, si tú todavía no has tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, comienza a buscarlo hoy. Comienza a buscarlo hoy, el bautismo del Espíritu Santo. El Señor desea bautizarte con su Santo Espíritu. No es algo que solamente esté para algunos que son muy espirituales, o para algunos que van a servir en el ministerio. No, el Señor no hace distinción de persona. El Señor lo da a todo fiel creyente que sinceramente busca que el Señor lo bautice con su Espíritu Santo. Oiga, esto es para todos. Es algo que el Señor desea que nosotros tengamos. Hermanos, cuando tenía 12 años de edad, el Señor me salvó. Fue cuando conocí a Cristo como mi Salvador a los 12 años. Le entregué mi vida al Señor y comencé a buscar al Señor. Oiga, y cada día, cada vez que yo oraba, le decía: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo anhelaba ser lleno del Espíritu Santo. Yo deseaba que el Señor me bautizara con su Espíritu Santo. Oiga, iban pasando los días, pero yo seguía orando y seguía orando y seguía buscando a Dios, pidiéndole al Señor que Él me bautizara con su Espíritu Santo, creyendo que esa promesa era para mí, creyendo que era algo que Dios quería darme. Hermano, casi para cumplir los 13 años. Un día, hermanos, ese día ayuné. Esa semana tenía la iglesia una campaña. Estaba un evangelista en la iglesia predicando. Oiga, el viernes, el último día de la semana, quiere decir el viernes, ese día ayuné, oré al Señor y dije: Señor, bautízame. Recuerdo, hermanos, que ese día el altar se hicieron como 3 o 4 filas. Se llenó de lado a lado el altar como 3 o 4. Yo esperé para pasar. No sé por qué, pero no estaba dudando en pasar. Oiga, pero ese día pasé y me arrodillé allí al último, después de haber varias líneas de personas ahí en el altar orando, y me arrodillé, hermano, para arrodillarse allí en aquel lugar y orar al Señor y estar dispuesto a pasar tiempo en la presencia de Dios. De veras había que querer hacerlo. Porque el templo, hermanos, no tenía mosaico. Era lo que llamaban en aquel tiempo, se le llamaba el firme. Es decir, solamente era una plancha de concreto, pero sin pulir. ¿Usted sabe lo que eso significa? Estaban todos los picos del concreto por todos lados. Así es que cuando usted se hincaba ahí, oiga, lo primero que sentía eran los picos del concreto que se le clavaban en las rodillas. Oiga, de manera que para que usted quisiera arrodillarse y orar allí en aquel lugar, es que usted de veras quería orar al Señor. Créame que ahí estaba, oiga, orando. Pero ese día el Señor derramó su Espíritu. Ese día vino y me bautizó con su Espíritu Santo. Oiga, y cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, óigame, créame que ya no sentí más aquellos picos del concreto que se clavaban en mis rodillas. Oiga, era tal la gloriosa presencia de Dios, de su Espíritu, que ya lo único que me interesaba, o en lo que estaba centrada mi mente, era en lo que yo estaba recibiendo en ese momento de Dios. Oiga, qué triste es que no le busquemos con esa intensidad a Dios en nuestro tiempo y con todas las comodidades que tenemos para poderlo hacer. Oiga, porque a veces, a pesar de la comodidad,
no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas para buscar a Dios y decirle: Señor, yo lo quiero. Yo quiero que me bautices. Yo quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Hermano, usted de veras desea ser lleno del Espíritu Santo. Yo le invito en esta hora a pasar aquí al altar y comenzar a orar al Señor. Hermano, yo no sé si el Señor en esta hora quiere bautizarlo o no. Oiga, el Señor quiere bautizarlo, lo puede hacer en este momento. Y usted de aquí puede salir lleno del Espíritu Santo. Pero lo que sí es que usted debe de estar determinado a buscarlo hoy, a buscarlo mañana, a buscarlo cada día, hasta que llegue el momento en que el Señor derrame su Espíritu sobre mí. En esta hora yo le invito, hermano, a pasar aquí al altar y decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Hermano, es para usted. Esto es para usted. El Señor quiere bautizarlo. Si algo necesita la iglesia, es la llenura del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que nos da poder. Es lo que nos habilita. Es lo que nos capacita para poder servir al Señor eficazmente. Y para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso hay mucho creyente derrotado, porque no ha sido lleno del Espíritu Santo. Hermano, yo le invito a venir aquí a este altar. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, dígale: Señor, dame una unción fresca.